Buenos días. Como bien ha dicho Rubén, después de este tiempo de vacaciones, de descanso para muchos, para otros no tanto, y después del paréntesis que hemos tenido en nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles durante el mes de agosto, hoy vamos a retomar nuestro estudio donde lo dejamos con anterioridad, que fue en el capítulo 13 del libro de los Hechos. El último estudio estuvo a cargo de nuestro hermano José Luis, terminó en el versículo 4. Así que vamos a retomar esta parte. El capítulo 13 que nos ocupa hoy es el relato del principio del primer viaje misionero del apóstol Pablo, esta vez acompañado de Bernabé y teniendo como acompañante en la primera parte de su viaje a Juan Marcos. Pero vamos a leer este capítulo desde el versículo 4 hasta el final. Es un poquito largo, pero es la palabra del Señor y seguramente sea lo mejor que podemos escuchar de esta predicación. Así que vamos a leer Hechos capítulo 13, comenzamos desde el versículo 4. Dice así: ellos entonces, Pablo y Bernabé, dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Y luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pasamos al final, cuando está diciendo, versículo 48, los gentiles, oyendo esto, hay oposición de los judíos, y dice: oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hasta aquí la palabra del Señor. A veces pienso que una de las razones por las que el libro de Hechos está en el Nuevo Testamento es para evitar que la Iglesia se acomode en su zona de confort y se detenga y entre en un modo de subsistencia, de ralentí, con todos los engranajes funcionando a plena potencia, pero sin ir a ninguna parte, centrándonos muchas veces en mantener grupos más o menos bien avenidos, sin nuevas personas o sin nuevas misiones, sin nuevas campañas para la extensión del reino. Así que en este aspecto creo que el libro de los Hechos es una acusación constante del cristianismo de mero estancamiento, del cristianismo estático. El libro de los Hechos es muchas veces un acicate, un aliento y un estímulo constante para avivar la llama del Evangelio como misión, de ir hasta lo último de la tierra. Porque como dijo el Señor, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los perdidos. El capítulo de hoy vuelve a estimularnos con esta verdad, tal como han hecho los últimos textos de este libro. En el capítulo 11 vimos a Dios avivando la llama del Evangelio, del evangelismo, cuando usó la persecución de Esteban para empujar a su pueblo fuera de Jerusalén, fuera de Judea, hasta Antioquía, para buscar y salvar a los perdidos. Hoy en el capítulo 13 vemos a Dios avivar la llama del evangelismo, cuando llama a Pablo, a Bernabé y a Juan a salir fuera de Antioquía, hacia el mundo gentil, hacia el mundo pagano. Un mundo completamente perdido, de Chipre y más allá incluso. Ahora, esta no es la obra del hombre. Es primero Dios mismo obrando por medio de la persecución, catapultando a su pueblo fuera de Jerusalén y fuera también de Antioquía. Es Dios quien habla aquí en medio de la adoración, en medio de la reunión que estaban, y el ayuno, y escoge y envía a su equipo de evangelización a Chipre. Ahora, Lucas, el autor de este libro, vuelve de nuevo a resaltar que la misión encomendada no era por decisión humana. Son los primeros versículos, que no los hemos leído, pero es donde dice que, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Por tanto, la misión no era por una decisión humana, sino que era consecuencia de la obra y dirección del Espíritu Santo. Nos dice que entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios, versículos 4 y 5. No sé a vosotros, pero a mí a veces me ocurre que cuando leo algún texto, a veces me cuesta ubicarme en el contexto histórico en que se hallan los acontecimientos. Así que cuando hablamos, por ejemplo, de viajar de Antioquía de Siria a Seleucia y de allí navegar hasta Chipre y luego atravesar la isla hasta Pafos, etcétera, puede parecer un viaje de placer, como ir haciendo turismo. Chipre hoy es una isla, un lugar paradisíaco. Se le conoce como la isla del amor y la belleza. Aguas cristalinas, playas de arena blanca,
buen vino, se cree que se hace allí el vino más antiguo del mundo, que se lleva haciendo desde más de 5.000 años. Pero viajar en el mundo antiguo era distinto, era toda una aventura. Saliendo de Antioquía de Siria, posiblemente a pie, 2 días de camino hasta Seleucia, después varios días de viaje hasta Salamina, y de allí atravesar la isla a pie, casi una semana entera, entre gentes desconocidas y seguramente viviendo de la hospitalidad de las personas. No había hoteles, ni siquiera de 1 estrella, y posiblemente no conocían a mucha gente, aunque es posible que precisamente en Chipre sí que conocerían a alguien, puesto que Bernabé era chipriota. Pero la mayoría de las veces, tanto en este viaje como en sucesivos viajes, dependerían de la hospitalidad de la gente. Igualmente así en los otros viajes misioneros que hicieron. Lucas nos comenta como de paso que Bernabé y Pablo llevaban como ayudante a Juan. Este Juan es Juan Marcos. Marcos, el autor del Evangelio, que lleva su nombre. Pero Juan abandona en Perge la compañía de Pablo y Bernabé. Y aunque no se nos dice la causa de ello, pero esta acción tendría repercusión más adelante en la relación de Bernabé y Pablo, como ya veremos en otra ocasión. Bien, una vez que atraviesan la isla de Chipre, tenemos ahí un mapa, y llegan a Pafos. En Pafos, Sergio Paulo, el gobernador o procónsul, trata de escuchar la palabra de Dios. Pafos era una ciudad centrada en el culto de Afrodita. De hecho, todavía hoy día se conserva allí un lugar donde se dice que nació Afrodita precisamente. Pero Pablo era un misionero con el deseo de exponer la palabra del Señor. Y entonces Sergio Paulo, el gobernador, le llama. Se nos dice que era un hombre prudente que llamó a Bernabé y a Saulo y procuró oír la palabra de Dios. Y a mí esto ya me resulta sorprendente, porque él es el gobernante de todo Chipre, y estos misioneros que llegan aquí en principio son absolutos don nadie en el mundo romano, no tienen autoridad humana, no tienen posición política, no los conoce nadie, no tienen ningún cuerpo religioso mundial que esté detrás de ellos. Son personas desconocidas simplemente que están anunciando la palabra del Señor. Pero habían sido llamados por Dios, habían sido enviados por Dios, y ahora es Dios quien contra viento y marea les ha conseguido una audiencia en su primera misión con el gobernador de toda la isla de Chipre. Casi es de nuevo como Cornelio, un pagano que quiere escuchar la palabra de Dios. Y Dios, a través de la adoración, del culto, del ministerio y del ayuno de la iglesia en Antioquía, llama a personas, don nadies, ahora para nosotros son gente muy importante, muy conocidas, muy amados, pero en aquel entonces llama a gente de Antioquía para que les presenten el Evangelio. Pero cuando quiere brillar el Evangelio, siempre el enemigo busca crear sombras. Cuando resplandece el camino recto, el enemigo intentará torcerlo. Ahora hay 2 cosas que podemos notar de aquí, de esto. Una es ver que Dios tiene caminos rectos que conducen a la fe. Lo hemos leído por aquí también. Esta es la manifestación, la exposición del corazón de Dios. Dios ve a Sergio Paulo en Pafos, Chipre, y quiere buscar y salvarlo. A 450 kilómetros de distancia aproximadamente ve profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, en los cultos, adorando al Señor, ayunando, buscando la mente y el corazón de Dios, y ve un camino recto que conduce a la fe. Y por medio del Espíritu Santo llama a los emisarios del Evangelio y los envía y los guía a Pafos. Hace que se organice una reunión con el gobernador y éste llega a la fe. Ese es el camino recto de Dios. Y eso es lo primero que se ve aquí. Dios tiene caminos rectos que conducen a Él. Él sigue siendo el Dios que busca y que envía a su iglesia, como envió a su Hijo a buscar y salvar a los perdidos. Lo segundo que encontramos aquí que hay que ver es que Elimas, aunque lo intenta, no tiene éxito en su intento de torcer el camino recto de Dios. Es más, Dios utiliza el esfuerzo de Elimas para torcer el camino
el esfuerzo de Elimas para torcer el camino de Dios y estorbar la fe de Sergio Paulo. Y no solo lo vence, sino que lo toma en su mano, lo coloca en el camino y hace que Pablo lo ciegue. Y lo usa para llevar al gobernador a la fe, sorprendido al ver el poder de Dios. Ahora, lo que todo esto nos enseña y nos muestra a nosotros en este momento son al menos dos cosas. Una es que Dios es un Dios que busca, que llama y que salva. Que es un Dios que está en la tarea de salvación a todos los hombres. Que Dios tiene caminos rectos que conducen a la fe y que todavía está enviando a su pueblo a buscar y a salvar a los perdidos. No es un Dios distante, no es un Dios pasivo, indolente, ni indeciso. Nunca está en stand-by, nunca está en el modo de espera, navegando por inercia o a la deriva. Él siempre está actuando, trabajando. El Señor Jesús lo dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que Él está enviando, persiguiendo, buscando y salvando a personas. Y quiere salvar a personas y nos llama a unirnos a Él. La otra cosa es que habrá, por supuesto, personas, situaciones que tuerzan o quieran torcer los caminos rectos del Señor. Siempre que queramos hacer la voluntad de Dios, siempre que queramos extender el Evangelio, predicar el Evangelio a las personas, siempre habrá obstáculos y oposiciones. Habrá persecuciones, habrá Herodes que matan a los apóstoles, habrá Elimas que se opongan. Pero el punto una y otra vez es este: Dios puede hacer, y en muchas ocasiones hace, de la persecución y la oposición una plataforma de lanzamiento para la gran comisión que tenemos encomendada. El Señor quitó de en medio a Herodes y dejó ciego a Elimas, y Él lleva adelante a sus emisarios por los caminos rectos de la fe. Hermanos, pensemos en nuestra misión. Pensemos en el libro de los Hechos y en el trabajo que queda por hacer antes de que venga Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos. Y si no nos unimos a Él en esta misión, nos dejará atrás, porque Él llevará a cabo su propósito. Pero continuamos adelante. A veces leemos las Escrituras, y lo digo por mí, a veces las leemos tan superficialmente que no nos sorprendemos muchas veces en la forma en que están escritas, ni lo que dicen en sí mismo. Y la forma en que predicaron los apóstoles, pues es algo que nos sorprende también. Salen a Pafos, cruzan el mar y arriban a Perge, donde, como ya indicamos antes, les abandona Juan Marcos. Este se vuelve a Jerusalén, pero Bernabé y Saulo y Pablo continúan su viaje. Así que aquí está Pablo y Bernabé llegando a Antioquía de Pisidia. Antes ellos salieron de Antioquía de Siria, son dos Antioquías distintas, y entran en la sinagoga, los invitan a dirigirse a la gente. Y Pablo toma la palabra y realiza un estudio de la historia de la redención. Y lo hace de una manera que me pregunto si alguno de nosotros hablamos alguna vez así. La verdad es que me encanta este mensaje. Y me encanta porque nos muestra la centralidad que siempre debe imperar en nuestros mensajes. Si comenzamos en el versículo 17, notamos cómo este es un mensaje totalmente centrado en Dios, un mensaje que exalta a Dios, un mensaje saturado de Dios y de su obrar en la historia. Dice el versículo 17: el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Dios es el gran artífice de la historia. Aun cuando no seamos conscientes de ello, Dios obraba y obra, llevando a cabo sus designios y propósitos. Así como nos dice este versículo, fue Dios quien escogió a Israel de entre todos los pueblos de la tierra para sus propósitos. Fue Dios quien lo hizo grande, dice el texto que lo enalteció, hizo grande al pueblo durante su estancia en Egipto. Un pueblo pequeño que entraron, unas cuantas personas, pero no fue la fertilidad natural de los judíos, sino que fue Dios quien los hizo crecer. Y fue Dios también quien los sacó de Egipto con brazo fuerte, con brazo levantado, dice el texto.
En otras palabras, Dios obró en Egipto para que toda la gente viera su fuerza. Dios se mostró como el libertador de su pueblo. Versículo 18 sigue diciendo: y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Fue Dios quien soportó a Israel en el desierto. Como dice Deuteronomio 1:31, Dios llevó a Israel como un padre lleva a su hijo, por lo que fue guía de Israel en el desierto. Sabemos que los llevaba una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, fue guía. Fue sustento, les dio el maná, les dio las codornices, les dio todo lo necesario, y fue padre cuidándolos. Dice que ni sus vestidos se envejecieron, ni su calzado se gastó a lo largo del tiempo que estuvieron. Así que fue guía, sustento y padre a lo largo de su peregrinación en el desierto. Pero fue algo que hizo Dios mismo. Versículo 19 dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Fue Dios también quien destruyó las 7 naciones que encontraron al entrar en Canaán. Sí, es cierto que los israelitas tuvieron que blandir sus espadas, tuvieron que arrojar sus lanzas, sus flechas, hacer girar sus ondas, pero como todos sabemos por Proverbios 21, dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Así que fue Dios quien dio la tierra de Canaán como herencia. Él era el dueño. No eran los cananeos los dueños de la tierra. La tierra era de Dios. La tierra es suya porque Él la hizo. Dios era el dueño de la tierra de Canaán y se la da a quien le agrada. La tierra del Señor. En 1 Corintios 10:28 dice: del Señor es la tierra y su plenitud. Y el Señor voluntariamente entrega esta tierra al pueblo de Israel. Versículo 20 dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Fue Dios quien le dio jueces a Israel. Estos gobernantes no se levantaron solos, no fueron líderes que surgieron por sí mismos. Otoniel, Sansón, Débora, Gedeón, Jefté, Samuel, etc. Dios los levantó a ellos. Versículo 21, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Fue también Dios quien dio a Israel su primer rey. No fue alguien cualquiera, sino que fue alguien a quien Dios le dijo a Samuel: ve y unge a Saúl, hijo de Cis. Versículo 22, dice: quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Igualmente fue en Dios quien quitó a Saúl. Dice Daniel 2:21 que Dios cambia los tiempos y las edades, que quita reyes y establece reyes. Y un poco más adelante, en el capítulo 4, dice: el Altísimo tiene dominio en el reino del hombre, y a quien Él quiere, lo da. Y eso es lo que está en la mente de Pablo aquí cuando expone la exclusión de Saúl. La segunda mitad del versículo 22 dice: levanta a David, el hijo de Isaí. Alguien insignificante, un pastorcillo, de quien ni siquiera su padre contaba con él cuando van para ungir rey de Israel. Le presenta a todos sus hermanos, pero de él se olvida por completo. Y sin embargo, Dios levanta a David, un jovencito don nadie, que era bueno con una onda, eso sí, y que le gustaba tocar el arpa y escribir canciones. Ahora, Dios, en contra de todas las expectativas humanas, dice que David, que ese es su nombre, y que él será el rey. Versículo 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Fue Dios quien trajo a Israel un Salvador, Jesús. Dios trajo a Jesús a la tierra, Dios trajo a Jesús a Israel, y como se puede ver al final de la primera frase, Dios lo hizo tal como lo prometió, dice. En otras palabras, Dios no solo estaba activo en el momento en que Jesús entró en el mundo, Él había preparado ya las cosas, todo para ello. Lo había planeado desde mucho tiempo atrás. Versículos 24 y 25, dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies.
De todas las personas que puede elegir hablar Pablo en Antioquía de Pisidia, Pablo escoge a Juan el Bautista. No escoge a Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, grandes profetas conocidos. Recordemos que estaba hablando en la sinagoga, por tanto conocían la historia de Israel. ¿Pero qué elige? De todas las cosas que podía decir sobre Juan el Bautista y de todas las citas que podía citar de Juan el Bautista en el sermón, elige citar estas palabras: yo no soy él, pero después de mí viene uno cuyas sandalias no soy digno de desatar. Y podemos pensar que hay grandes profetas, Elías, Eliseo, como he mencionado antes. Ahora Jesús dijo que nadie nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice que no es digno de desatar ni siquiera los zapatos de Jesucristo. En otras palabras, Pablo selecciona una palabra de Juan el Bautista que centra toda la atención a Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabéis por qué? Porque toda la historia del Antiguo Testamento, toda la historia es acerca de Jesús. Toda la historia de Israel, como hemos ido viendo, apunta a Jesús. El versículo 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pablo está captando la atención de los judíos allá en Antioquía, diciéndoles que se les ha enviado un mensaje de salvación. ¿Y quién está detrás de esta embajada? ¿Quién envía este mensaje? La respuesta es Dios. Así que Dios lo planeó hace mucho tiempo, Dios lo prometió a través de los profetas, Dios envió y trajo a su Hijo Jesús, y ahora Dios está enviando este mensaje de salvación a las naciones. Y el versículo 27 dice que los moradores de Jerusalén y sus príncipes, aun cuando no habían conocido ni entendido las palabras de los profetas que se leían cada sábado en las sinagogas, aun cuando no lo habían entendido, dice, las cumplieron condenándolo. Ahora creo que esto es una acción increíble. Si dijera que Dios prometió estas cosas que están en la palabra y que por tanto los gobernantes, conociéndolas y en obediencia y armonía con Dios, las hicieron, no sería tan raro que hubiese ocurrido. Pero eso no es lo que dice. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Así que cada acusación, cada golpe de martillo en los clavos a través de sus muñecas, cada azote, cumplía la promesa de redención para todas las naciones. En otras palabras, toda la centralidad es del único actor principal del universo, Dios mismo. Versículo 29 dice, y cuando hubieron cumplido todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Hasta el final, todo lo que hace es cumplir con la palabra de Dios y el plan de Dios. Y finalmente el versículo 30 dice, fue Dios quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Dios lo resucitó de entre los muertos. Ahora bien, es cierto que Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad, y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Jesús resucitó de los muertos. Jesús puso su vida y la volvió a tomar. Pero el propósito de Dios es procurar toda la gloria para el Padre a través del Hijo. Hoy nos leía José Alberto, Filipenses, y lo dejaba en los últimos versículos 10 y 11, donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo va a terminar en Dios Padre. Jesús es Dios y reflejará toda la gloria del Padre, finalmente. Pablo era conocedor de que toda la historia de la redención era obra de Dios. Cada detalle, por pequeño que fuese, cada promesa cumplida, detrás de cada acción o acontecimiento, se vislumbraba la mano de Dios, llevando adelante su propósito. Cada movimiento del enemigo a lo largo de la historia queriendo entorpecer, no hacía sino proporcionar los aspectos necesarios para que se cumpliera lo establecido y prometido y profetizado por Dios. Ahora, hermanos, somos conscientes
de la realidad de la obra de Dios a través de la historia y en la historia? ¿Creemos realmente que Dios está obrando en este planeta y en su historia? Cuando vemos los acontecimientos, ahora que vivimos donde nos llegan las noticias de cualquier parte del mundo, somos conscientes del mismo modo que Pablo lo era aquí, de que hasta el más mínimo detalle Dios está en control, que es soberano. Creemos que Él es supremo y que está siempre, siempre, siempre en control de todo, que no hay sorpresas ni flecos sueltos y que su propósito es hecho y que reina en las naciones, aun cuando nos cueste verlo y entenderlo cuando vemos la situación. ¿Lo pensamos así? ¿Lo creemos? El mensaje de Pablo era que hay un Dios grande, hay un Dios supremo, grande y glorioso. Dios es la realidad principal en el universo y es el enlace principal. Dios es el propósito, la base y el poder sustentador de todo lo que es, de todo lo que somos. Pablo estaba diciendo lo mismo que nos está diciendo hoy aquí a nosotros, y es que hay un Dios grande y glorioso. Necesitamos conocerlo en profundidad. Necesitamos contar con Él. Necesitamos pensar en Él. Pablo estaba diciendo que Dios realmente está obrando en la historia, que es el principal obrero de la historia. Con todo lo que haya de guerras en cualquier parte, con cualquier situación que haya, de pandemia, lo que sea, Dios está detrás, Dios está controlando todo y no deja que vaya más allá de sus propósitos. Él es la explicación, el significado de todo. Significa creer que Dios es el actor principal en los acontecimientos mundiales, que Dios es el factor más importante en todos los asuntos. Pablo estaba hablando a judíos incrédulos aquí, estaba evangelizando y parte de lo que estaba tratando de hacer era y es mostrarle una forma de ver el mundo tal y como lo presenta el Evangelio. Es decir, que el mundo es de Dios, que Él lo hizo, que Él es el dueño y soberano sobre todos los que estamos en Él y que Él está trabajando hoy día también. Él lo está guiando hacia sus objetivos señalados. Todo sin excepción, todo tiene que ver con Dios y recibe su significado principal en Dios. Los hermanos perseguidos en distintas partes, en Corea del Norte, en Afganistán, en tantos sitios, están formando parte del propósito de Dios que tiene. Nosotros no lo vemos, pero tiene un propósito en ello. Un día veremos el rompecabezas terminado y veremos cómo todo encaja perfectamente. Y aun las obras de sus enemigos estarán enmarcadas en el cumplimiento final de sus propósitos y serán para la gloria y alabanza del Padre. Pero hermanos, mientras llega ese momento, tenemos la misión de salir y proclamar que por medio de Jesús, versículo 37, que por medio de Jesús se os anuncia perdón de pecados y que todo lo que por la ley de Moisés no puede ser justificado, en Dios, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Pues que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.